Sofía estaba fregando los platos, con la mente divagando en pensamientos lejanos, cuando de repente una oleada de mareo la golpeó como un tren de carga. Se aferró al borde del fregadero, esperando que pasara rápido. Pero en lugar de alivio, un dolor agudo e intenso la agarró del abdomen. Instintivamente, su mano voló a su vientre hinchado, que ya estaba en su 7º mes de embarazo. Era demasiado temprano. Esto no podía estar sucediendo. El bebé no debía llegar aún, pero las contracciones eran inconfundibles, fuertes y agonizantes. Sus piernas tambalearon debajo de ella, y con la visión borrosa, se dirigió hacia el teléfono que había dejado en la mesa de la cocina. Cada paso se sentía como una batalla y su mente daba vueltas en un torbellino. De alguna manera, logró llamar un taxi. Cuando el taxi finalmente llegó, el conductor, un hombre corpulento de unos 50 años, vio su estado de angustia y corrió a ayudarla. «Por favor, al hospital rápido», jadeó Sofía, aferrándose a su vientre, su respiración superficial y desigual. El taxista, visiblemente nervioso, pisó el acelerador, y el auto avanzó bruscamente mientras aceleraban por las calles. Para Sofía, cada segundo se sentía como una eternidad. Entre las náuseas y el mareo abrumador, el tiempo se estiraba de manera insoportable. Cada minuto que pasaba era un tormento. Cuando llegaron al hospital, el personal rápidamente la subió a una silla de ruedas. Apenas podía hablar ahora. Sus palabras estaban entremezcladas y su visión se desvanecía. «No se preocupe, señora, está en buenas manos ahora», le aseguró una de las enfermeras mientras la llevaban apresuradamente por el pasillo hacia la sala de parto. El doctor Mateo, un médico experimentado con un comportamiento tranquilo, evaluó la situación de inmediato. El cuello uterino de Sofía no estaba lo suficientemente dilatado. No había tiempo que perder. «Necesitamos realizar una cesárea de emergencia». «Preparen la sala», ordenó con autoridad. Las enfermeras se pusieron en acción, preparando las herramientas y todo lo necesario para el procedimiento. Como era el protocolo, el doctor Mateo salió para desinfectarse para la cirugía. Los minutos pasaban lentamente y las enfermeras y el médico asistente esperaban ansiosos. Pero el doctor Mateo no regresó. Una de las enfermeras, ahora visiblemente preocupada, salió a buscarlo, pero regresó con las manos vacías. «No puedo encontrarlo por ninguna parte», dijo, su voz teñida de preocupación. Justo entonces, la puerta de la sala de operaciones se abrió de golpe y un hombre entró, vestido completamente con ropa quirúrgica estéril. Su rostro estaba cubierto por una mascarilla, y permaneció en silencio. Se llevó la mano a la garganta, indicando que no podía hablar, tal vez debido a una laringitis. El médico asistente, desconcertado pero pensando rápidamente, entendió el gesto. Todos en la sala asumieron que este hombre era el doctor Mateo, regresando para realizar la cirugía. Todas las miradas estaban puestas en él, esperando que tomara el control. Pero en lugar de proceder, el doctor hizo un gesto hacia el médico asistente, señalando que debía continuar. «¿Quieres que lo haga yo?», preguntó sorprendido el médico asistente. El doctor enmascarado asintió en silencio. Aunque inusual, no era raro que los cirujanos principales delegaran procedimientos rutinarios a sus asistentes. Un poco nervioso, el médico asistente aceptó la tarea y comenzó la cesárea bajo la atenta mirada del supuesto doctor Mateo. Todo parecía ir sin problemas. Entonces Sofía, apenas consciente, abrió los ojos. A pesar de la mascarilla del doctor, algo en él le resultaba familiar. El pánico la invadió. Intentó gritar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. Con la mano temblorosa, apuntó débilmente en su dirección, intentando advertir a los demás. Las enfermeras se apresuraron hacia ella, confundiendo su reacción con un ataque de ansiedad. «Está bien. Estás a salvo», susurró suavemente una de ellas, acariciándole el brazo en un esfuerzo por calmarla. Pero el doctor enmascarado hizo otro gesto, esta vez hacia el anestesiólogo. «¿Anestesia general?», preguntó el anestesiólogo. Con dudas, el doctor asintió de nuevo. Aunque no era el procedimiento estándar, el anestesiólogo cumplió. Sofía se sumió en un sueño profundo y la cirugía continuó bajo la supervisión del misterioso doctor. Finalmente, el bebé fue entregado, y sus pequeños llantos resonaron en la sala. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a todos los presentes. Algunas de las enfermeras incluso aplaudieron suavemente. El médico asistente, radiante de orgullo, le entregó las tijeras al silencioso doctor, esperando que cortara el cordón umbilical. Sin embargo, el hombre parecía torpe, dudoso. Finalmente logró cortar el cordón, pero algo no se sentía bien. Cuando el doctor acunó al recién nacido en sus brazos, los llantos del bebé se detuvieron abruptamente. La sala de operaciones,
que había estado llena de actividad solo momentos antes, cayó repentinamente en un silencio total. El bebé, ahora tranquilo, abrió los ojos y fijó su mirada directamente en el doctor. Entonces, lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Con una voz tan tenue que era casi imperceptible, el bebé dijo algo. No fue solo un balbuceo o un sonido incoherente, sino una palabra clara. Aunque nadie más parecía notarlo, el doctor lo escuchó claramente. Conmocionado, rompió el silencio. ¿Lo escucharon?, preguntó, con los ojos abiertos de asombro mientras miraba a los demás. Las enfermeras y el equipo quirúrgico intercambiaron miradas confusas. Ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que él estaba hablando. Escucharon lo que dijo el bebé, repitió, esta vez con la voz temblorosa. Pero todos lo miraban, sin palabras, sin saber cómo responder. El doctor, cada vez más agitado, se agarró la cabeza con ambas manos, claramente luchando por comprender lo que acababa de escuchar. Era obvio que nadie más había escuchado al bebé hablar. «Aléyenlo de mí», gritó de repente el doctor. El pánico se filtraba en su voz, rompiendo el silencio de la sala. Sus manos, que antes estaban firmes, comenzaron a temblar incontrolablemente. Sin previo aviso, soltó al bebé, que aterrizó suavemente sobre el pecho de su madre, aún inconsciente por la anestesia. El equipo, paralizado por el shock, no reaccionó a tiempo. Nadie entendía lo que acababa de suceder. Sin decir una palabra más, el doctor se dio la vuelta y salió corriendo del quirófano, sus pasos resonando en el pasillo. Todos se quedaron ahí, atónitos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Las enfermeras rápidamente se apresuraron a revisar al bebé, quien había comenzado a llorar de nuevo en cuanto cayó sobre el pecho de su madre. Nadie podía entender la repentina partida del doctor ni la extraña escena que acababa de desarrollarse. Una de las enfermeras, todavía afectada, habló. Algo estaba mal con el doctor desde que volvió a la sala, estaba actuando raro. Creo que pensó que el bebé le habló. Los demás se miraron entre sí, incrédulos. No tenía sentido. Los bebés, especialmente los recién nacidos, simplemente no pueden hablar. Neurológicamente y físicamente, es imposible. El cerebro de un recién nacido no ha desarrollado las conexiones necesarias para procesar el lenguaje. Y aunque sus cuerdas vocales son lo suficientemente funcionales para llorar, no son capaces de formar palabras. Aún así, una inquietante sensación de malestar invadió la sala. Parte del personal sostenía al bebé cerca, tratando de calmarlo, incluso inclinándose para escuchar por si decía algo más. Pero el bebé solo seguía llorando. Sus gemidos llenaban el aire como cualquier otro recién nacido. La tensión en la sala se hizo más pesada, solo interrumpida por los murmullos de incredulidad, hasta que un pitido agudo rompió el ruido. Los monitores de corazón de repente sonaron en advertencia. «Está colapsando», gritó una de las enfermeras mientras corría hacia las máquinas. Con el doctor principal fuera, el médico de guardia tomó el control, reaccionando rápidamente. «Denle 1 miligramo de epinefrina ahora», ordenó, con voz urgente, pidiendo rápidamente el desfibrilador. «La estamos perdiendo», gritó mientras la presión aumentaba. «Debe ser por la anestesia general», murmuró ansiosamente el médico de guardia. El anestesiólogo, visiblemente nervioso, intentó defenderse. «Solo seguí órdenes». Fue el doctor quien pidió la anestesia general, balbuceó, con los ojos abiertos de culpa mientras la situación se salía de control. Mientras tanto, una de las enfermeras seguía acunando al bebé, manteniéndolo alejado del caos que los rodeaba. El bebé, todavía llorando, permanecía ajeno a los frenéticos esfuerzos por salvar la vida de su madre. Sofía ya estaba rota, devastada por la pérdida de su esposo, Enrique. Luego estaba Diego, un hombre que siempre había sido educado. Pero con el tiempo, Sofía comenzó a notar algo inquietante cada vez que visitaba la oficina, su mirada se quedaba un poco más de lo necesario, haciéndola sentir incómoda. Al principio, lo ignoró, pensando que no era más que torpeza. Pero un día, cuando su esposo no estaba cerca, Diego cruzó una línea. Le confesó sus sentimientos. «Te he amado en secreto todo este tiempo, Sofía», le dijo. Acercándose demasiado antes de que pudiera reaccionar, la agarró por detrás, sujetándola con fuerza. Sofía, en estado de shock y aterrada, apenas logró liberarse y le dio una fuerte bofetada en la cara. «No vuelvas a tocarme», gritó, temblando de furia. «Amo a mi esposo. Y además, estoy esperando a su hijo. Si te vuelves a acercar, le contaré todo». Diego, con el rostro enrojecido de ira, la miró con una intensidad amenazante. «Tarde o temprano serás mía», murmuró entre dientes antes de alejarse.
Sofía casi le contó a su esposo sobre el incidente, pero decidió no hacerlo cuando Diego pareció comportarse con normalidad en los días siguientes. Desesperadamente, quería olvidar lo que había sucedido. Pero 3 meses después, su mundo se derrumbó. Las autoridades llamaron con el tipo de noticia que nadie quiere escuchar. Su esposo había muerto en un accidente automovilístico. En estado de shock, Sofía fue a identificar el cuerpo de su esposo. Rota por el dolor, notó un mensaje de voz que él había dejado justo antes del accidente. Su corazón se apretó al verlo, pero no pudo reunir el valor para escucharlo. El vacío abrumador la consumía y la idea de escuchar su voz por última vez la paralizaba de tristeza. En el fondo, sentía que su esposo había intentado despedirse, pero ella no había respondido. Ese pensamiento la llenaba de una culpa aplastante y la angustia de haber perdido esa última conversación la atormentaba sin cesar. El mensaje seguía sin escucharse, un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. A medida que avanzaba la investigación, Sofía supo que Diego había estado conduciendo el automóvil. Alegó haber perdido el control, desviándose de la carretera y chocando contra un árbol. Diego logró escapar del vehículo en llamas, pero Enrique, inconsciente por el impacto, quedó atrapado y fue consumido por el fuego. Una oscura sospecha comenzó a crecer en Sofía. ¿Podría Diego haber causado el accidente a propósito? No tenía pruebas, solo ese sentimiento en el estómago que no desaparecía. En el funeral, mientras Sofía lloraba sola, Diego se le acercó una vez más. «Ahora eres libre», susurró con una sonrisa torcida. «Todavía te amo». Sin pensar, Sofía lo abofeteó de nuevo. «Nunca seré tuya, el único hombre que importa en mi vida ahora es mi hijo». Los labios de Diego temblaron de rabia mientras respondía fríamente: «El único hijo que tendrás será mío». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. El miedo la atrapó de una manera que nunca había experimentado antes. ¿Y si Diego realmente había orquestado la muerte de su esposo, si había matado a Enrique para reclamarla? ¿Podría estar planeando ahora dañar también a su hijo no nacido? El pensamiento aterrador la consumía, y con esa escalofriante realización pesando sobre ella, Sofía tomó una decisión. Tenía que irse. Alquiló una casa apartada, lejos de la ciudad, con la esperanza de encontrar paz y seguridad mientras esperaba el nacimiento de su bebé. El dinero no era un problema. Su esposo le había dejado una cantidad significativa en ahorros, junto con el pago del seguro de vida que recibió tras su muerte. Con todo lo que necesitaba, Sofía se preparó para pasar el resto de su embarazo en soledad, lejos de Diego y del peligro inminente que sentía a su alrededor. El constante pitido de los monitores llenaba la caótica sala de partos. A pesar de los esfuerzos frenéticos del equipo médico, Sofía fue declarada clínicamente muerta. La anestesia general había causado una reacción alérgica grave que provocó un paro cardíaco. Todos en la sala estaban abrumados por el dolor y la impotencia. Sabían que este recién nacido ya había perdido a su padre antes de venir al mundo. Y ahora, apenas unas horas después de su nacimiento, su madre también se había ido. Lágrimas corrían por el rostro de una de las enfermeras mientras levantaba suavemente al bebé dormido y lo colocaba sobre el pecho de Sofía, como si le diera un último momento para despedirse. En ese preciso instante, el bebé comenzó a llorar fuertemente. La visión del pequeño buscando el calor de su madre, ajeno a la tragedia que se desarrollaba a su alrededor, rompió el corazón de todos los presentes. No sabía que su madre se había ido. Solo conocía la necesidad instintiva de ella. La sala estaba cargada de tristeza, los llantos del bebé resonaban en medio de una pérdida indescriptible. Los sollozos del bebé resonaban por toda la habitación hasta que una de las enfermeras intentó levantarlo. Sin embargo, el pequeño, con sus diminutas manos, se aferraba desesperadamente al cuerpo de su madre, negándose a separarse. La escena era desgarradora y nadie sabía cómo reaccionar. Finalmente, uno de los doctores asistentes decidió tomar cartas en el asunto, dando un paso al frente para retirar al niño él mismo, pero justo cuando estaba a punto de levantarlo, un grito lo detuvo en seco. «Doctor, mire el monitor», gritó una de las enfermeras, su voz cargada de alarma. El monitor cardíaco revelaba un pulso débil pero inconfundible. Sofía estaba respirando débilmente, pero seguía respirando. Era nada menos que un milagro. «Rápido, inyecten 1 miligramo de epinefrina», ordenó el doctor, actuando con rapidez. Gradualmente, los signos vitales de Sofía comenzaron a estabilizarse. El equipo médico observaba incrédulo mientras presenciaban lo imposible ante sus ojos. Estallaron vítores espontáneos y la sala se llenó de lágrimas de alegría mientras el personal se abrazaba, abrumado por la increíble recuperación que acababan de presenciar. Sofía recuperó lentamente la conciencia, sus ojos se entreabrieron y miró a su bebé.
con brazos temblorosos, lo acercó a ella, cubriéndolo de besos antes de amamantarlo. La escena conmovió a todos los presentes, dejando a nadie con los ojos secos en la sala. Pero la alegría se rompió abruptamente. Los ojos de Sofía se abrieron de pánico y un grito aterrador escapó de sus labios. Diego, la sala cayó en un silencio atónito mientras todos se giraban a mirarla, confundidos y sin saber lo que estaba ocurriendo. El médico asistente se acercó cautelosamente a ella, tratando de calmarla. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz llena de preocupación. Aún en estado de shock, Sofía gritó de nuevo, su voz llena de una urgencia desesperada. «Diego, tienes que detenerlo. Es peligroso». La desesperación se desbordaba de sus palabras. Luchaba por explicar, su voz temblando de miedo. Ese hombre no era un médico. Ese era Diego, el exasistente de mi esposo. «Estoy segura de que quería hacerle daño a mi bebé», gritó. El personal médico intercambió miradas desconcertadas, sin saber qué creer. Sofía rápidamente relató sus sospechas sobre Diego, como creía que él estaba involucrado en el accidente de su esposo y que ahora había puesto su mira en su hijo. Tan pronto como terminó de hablar, las puertas del quirófano se abrieron de golpe y el verdadero doctor, Mateo, entró tambaleándose. Su rostro estaba golpeado y un moretón notable marcaba su frente. Para sorpresa de todos, estaba apenas vestido, usando solo su ropa interior y una bata de hospital. Su cuerpo magullado y despeinado. «Doctor, ¿qué le pasó?», preguntó una de las enfermeras horrorizadas, corriendo hacia él, jadeando. Mateo explicó: «Me estaba lavando las manos, preparándome para regresar al quirófano cuando un hombre con capucha se me acercó. Dijo que había una emergencia, que alguien se había desmayado en las escaleras. Me rogó que lo siguiera, y lo hice. Pero cuando llegamos, no había nadie. Fue entonces cuando sentí un golpe en la parte de atrás de mi cabeza». La sala cayó en un silencio atónito mientras escuchaban, incapaces de comprender la gravedad de sus palabras. Mateo continuó, su voz temblando. «Apenas estaba consciente, pero lo vi quitarme el uniforme y ponérselo él mismo». Mateo se detuvo, reviviendo los momentos aterradores antes de que el hombre se pusiera la máscara sobre su rostro. «Lo alcancé a ver. Después de eso, me ató y me dejó en el sótano. Logré liberarme y corrí hasta aquí lo más rápido que pude». «¿Te amenazó?», preguntó el médico asistente. Su rostro pálido, Mateo asintió. «Dijo que me mataría si no le decía cómo detener el corazón de un recién nacido», recordó, estremeciéndose al pensar en ello. «Al principio me negué, pero me golpeó tan fuerte que no tuve opción. Le mentí. Le dije que podía hacerse con una inyección de glucosa. La glucosa es inofensiva. Solo es azúcar que le da energía al cuerpo. Pero él creyó que era letal». Las enfermeras y los doctores intercambiaron miradas de creciente comprensión. No era el doctor Mateo quien había estado en la sala con ellos. Era Diego, torpemente cortando el cordón umbilical y comportándose de manera extraña durante todo el parto. Alarmados, rápidamente notificaron a la seguridad del hospital. Uno de los guardias de seguridad, al escuchar a Mateo describir cómo el hombre había revelado brevemente su rostro, se quedó pensativo. «Si su rostro quedó expuesto, tal vez las cámaras de seguridad lo captaron», dijo. Con eso, el grupo se apresuró hacia la oficina de seguridad, con la esperanza de encontrar una pista que los llevara a Diego. Sofía estaba sentada en una silla de ruedas, con su hijo pequeño acurrucado en su regazo. Con la ayuda del doctor Mateo, pudieron identificar el momento y el lugar exactos en el video donde el hombre brevemente se quitó la capucha, revelando su rostro. Mientras miraban las imágenes, la ansiedad de Sofía era palpable. De repente, soltó un grito desgarrador. «Es él, Diego», gritó, su cuerpo temblando incontrolablemente. En la pantalla, todos vieron al impostor disfrazado de doctor atando al doctor Mateo en el sótano. Luego, el video mostró al hombre dirigiéndose al cuarto de almacenamiento donde se guardaban los suministros médicos. Revolvió entre los estantes hasta que encontró lo que buscaba, la solución de glucosa que el doctor Mateo le había mencionado, usándola como parte de su engaño. Con una expresión escalofriante, el hombre llenó una jeringa con la solución, la deslizó en el bolsillo de su abrigo y caminó hacia la sala de operaciones. Dentro, esperó el momento perfecto cuando nadie estaba prestando mucha atención y discretamente sacó la jeringa. La cámara lo capturó sosteniendo al bebé, aparentemente preparándose para inyectarle el líquido. «Oh, Dios mío», susurró uno de los doctores asistentes, horrorizado por lo que estaban viendo. Pero justo cuando el impostor estaba a punto de proceder, algo sucedió. En el video, todos vieron a Diego detenerse abruptamente. Sus ojos se abrieron de par en par,
como si algo lo hubiera sorprendido. Fue en ese preciso momento que soltó al bebé, tal como todos en la sala de operaciones lo habían presenciado. ¿Qué lo hizo detenerse?, preguntó uno de los guardias de seguridad, aún desconcertado. Una enfermera, con la voz temblorosa, respondió: el impostor dijo que escuchó al bebé hablar. Dijo algo y lo asustó. El video no tenía sonido, pero todos podían ver que en ese preciso momento, el bebé dejó de llorar y miró intensamente al supuesto doctor. Sus labios parecían moverse, aunque no estaba claro si realmente había dicho algo. Toda la escena le causó escalofríos a todos. Se intercambiaron miradas de desconcierto, tratando de entender lo que el bebé pudo haber dicho. Si es que dijo algo que aterrorizaría a un hombre tan frío y despiadado como Diego, nadie podía darle sentido. La palabra, si es que existió alguna, seguía siendo un misterio sin resolver. Pero a Sofía no le importaba lo que fuera. Con lágrimas corriendo por su rostro, sostenía fuertemente a su hijo, convencida de que él los había salvado. Una de las enfermeras había mencionado que Sofía había estado clínicamente muerta, y para asombro de todos, fue el sonido del llanto de su hijo y su pequeño abrazo lo que aparentemente la trajo de vuelta a la vida. «Eres mi pequeño héroe», susurró Sofía. Su corazón se llenó de una gratitud indescriptible hacia su hijo, que inconscientemente la había jalado de regreso desde el abismo. Los guardias de seguridad no perdieron tiempo en notificar a las autoridades. Dada la naturaleza peligrosa del sospechoso y creyendo que aún estaba cerca, se lanzó de inmediato una búsqueda en el área. No pasó mucho tiempo antes de que un mensaje por radio llegara de una de las unidades de patrulla. «Hemos visto a un hombre con una bata de doctor caminando por la avenida principal. Se ve sospechoso». Cuando los oficiales intentaron detenerlo, el hombre salió corriendo en cuanto escuchó que llamaban su nombre. Pero no llegó lejos. El coche patrulla lo alcanzó rápidamente y fue detenido unos momentos después. Se envió una foto al hospital y tanto Sofía como el doctor Mateo lo reconocieron de inmediato. «Es él», dijo Sofía, con la voz temblorosa. Cuando los oficiales revisaron sus pertenencias, encontraron una jeringa llena de solución glucosada metida en el bolsillo de su bata. No había duda de que era el mismo hombre que había intentado hacerle daño a su preciado hijo. «El sospechoso ha sido arrestado», anunció con firmeza uno de los oficiales. La noticia trajo una ola de alivio a todos en el hospital, especialmente a Sofía. Con su pequeño en brazos, dejó escapar un largo y profundo suspiro que había estado conteniendo. Por fin, la amenaza había sido neutralizada y ella sintió un reconfortante sentido de protección con su pequeño héroe a su lado. Los días pasaron, y mientras Sofía jugaba con su hijo, le preguntaba con una voz tierna y afectuosa: «¿Qué le dijiste a ese hombre malo, mi amor?». Su hijo, con ojos grandes e inocentes, simplemente sonreía como si todo hubiera sido solo un juego. Lo levantaba y lo cubría de besos juguetones en su barriguita, lo que lo hacía estallar en carcajadas por un momento. En esos dulces sonidos de su risa, Sofía encontraba la paz que tanto había anhelado. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, una pregunta seguía atormentándola. Finalmente, reunió la fuerza para escuchar el último mensaje que su esposo le había enviado, el que había llegado justo antes del accidente. Durante semanas lo había evitado, temerosa del dolor abrumador que sentiría al escuchar la voz de Enrique por última vez. Pero ahora sabía que era el momento. Miró la hora en que había llegado el mensaje. Las 3 de la tarde, la hora exacta en que los oficiales le habían dicho que ocurrió el accidente. Sofía decidió que su hijo también debía escuchar la voz de su padre, así que puso el teléfono en altavoz. «Es importante que escuche a su papá», se dijo a sí misma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Presionó reproducir y la voz de Enrique llenó la habitación. Al principio fue un alivio, como un bálsamo para su alma adolorida. Pero rápidamente se convirtió en temor. Su corazón se congeló mientras la grabación seguía. «Diego, ¿qué estás haciendo?», la voz de Enrique era frenética, llena de desesperación. «Estás loco. Vamos a morir». Luego siguió la voz de Diego, fría, distante, escalofriante. «Eso es exactamente lo que quiero, matarte», dijo con un tono helado. «No te preocupes por Sofía. Una vez que te vayas, ella será mía. Y en cuanto a tu hijo, también me encargaré de él». Sofía sintió como su mundo se derrumbaba. El sonido de una pelea seguido por el desgarrador grito de su esposo llenó el aire. Luego, el violento choque. Las lágrimas brotaron de su rostro, sollozos incontrolables sacudiendo su cuerpo. Las verdades que tanto temía ahora eran innegables. Diego había matado intencionalmente a su esposo. Y ahora tenía la prueba que tanto temía encontrar. Apretando a su hijo con fuerza y aferrándose al teléfono con manos temblorosas, corrió hacia la estación de policía.
Una vez allí, Sofía relató todo, cada detalle. Los oficiales escucharon la grabación con atención y confirmaron que Enrique había marcado su número justo antes del accidente. Parecía claro que Diego no se había dado cuenta de que la llamada seguía activa, lo que permitió que todo su plan asesino fuera capturado. Con esa evidencia, tenían lo suficiente para asegurarse de que Diego pasara el resto de su vida en prisión. Sofía, todavía sosteniendo a su hijo, lloraba, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Finalmente sabía la verdad. Sin embargo, su alivio rápidamente se transformó en una rabia ardiente. Antes de que pudiera detenerse, se dirigió hacia las celdas de la cárcel. Moviéndose sin ser notada, se deslizó por el pasillo donde Diego estaba detenido. Ahí estaba, acostado en una cama, arrogante y sin saber lo que se avecinaba. Sofía no pudo contenerse. «Diego», gritó, su voz temblando de furia. «Tengo la prueba de que mataste a mi esposo. Te pudrirás en la cárcel por el resto de tu vida». Diego se levantó de un salto al escuchar la voz de Sofía, listo para contestarle. Pero entonces sus ojos se fijaron en el niño en sus brazos. Su actitud cambió por completo en un instante. Su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron en paz. Terror puro. Comenzó a gritar, su voz aguda e histérica. «Sáquenlo de aquí. Aléyenlo de mí», gritaba frenéticamente, tratando de taparse los oídos. Sofía, atónita, observaba cómo su pequeño miraba a Diego sin parpadear. En ese momento, pensó que escuchó algo, una palabra clara e inconfundible saliendo de los labios de su hijo: asesino. Sofía se quedó helada. La palabra resonaba en su mente, dejándola sin aliento. Diego, por otro lado, se agitaba de miedo, gritando como si el niño fuera una pesadilla viviente. Los oficiales corrieron hacia ellos, alejando a Sofía y su hijo del caos. Mientras Sofía se alejaba, se encontró preguntándose si realmente había escuchado esa palabra o si solo había sido una invención de su imaginación. Sin embargo, al final, no importaba. Lo que importaba era la profunda sensación de paz que se instaló en su interior, una alegría silenciosa que floreció mientras sostenía a su hijo cerca de ella. Había crecido protegido y nutrido por el amor y la fortaleza de su madre, y eso era lo único que contaba. Si te gustó esta historia, te animo a darle un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Vaya, qué viaje, ¿verdad? Esta historia fue una montaña rusa de emociones. Y aunque es pura ficción, ciertamente nos hizo reflexionar. La experiencia de Sofía, desde el dolor de perder a su esposo hasta el terror de enfrentarse a alguien tan peligroso como Diego, realmente tocó algunos miedos profundos, miedos que todos tenemos de diferentes maneras. Pero en medio de toda esa oscuridad, también hay luz. Su hijo, aunque solo era un bebé, se convirtió en su razón para seguir luchando. Lo que más me impactó de esta historia fue el tema de la resiliencia. No importaba cuánto le arrojara la vida a Sofía, pérdida, miedo, incluso la muerte cercana, ella nunca se rindió. Y esa es la lección que creo que todos podemos llevarnos de esta historia. La vida puede ser impredecible, y a veces sentimos que todo se está desmoronando. Pero la fuerza que encontramos en las personas que amamos puede ayudarnos a salir adelante. Para Sofía, fue su hijo quien le dio esa fuerza. Para nosotros, podría ser la familia, los amigos o incluso la esperanza de un mañana mejor. Ahora, sé que historias como esta pueden dejarte con muchas preguntas y reflexiones. ¿Realmente dijo una palabra ese bebé o todo estaba en la mente de Sofía? ¿Diego siempre fue tan retorcido o algo lo llevó al límite? Me encantaría saber qué piensas. Deja tus comentarios y discutamos. Y si esta historia te conmovió, asegúrate de darle like y suscribirte para más relatos como este. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y estoy ansiosa por escuchar tu opinión sobre todo. Hasta la próxima, cuídate y que siempre encuentres fortaleza en el amor.